Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, jueves 19 de junio del 2014. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y les doy la más cordial bienvenida a este programa donde durante esta semana hemos hablado de Jalisco como la cuna del federalismo. Y es que les recuerdo que el 16 de junio de 1823 el estado de Jalisco se creó como un estado libre, soberano, y su capital ha sido la ciudad de Guadalajara desde hace 191 años. Se ha conservado en este rango y esta difícil tarea de consolidar el estado de Jalisco en la recién establecida República Federal da principio a estos hechos, a la integración de un Congreso Constituyente que dotó a Jalisco de una constitución política estatal, que por cierto contaba con 272 artículos, y la elección de Prisciliano Sánchez como primer gobernador constitucional de nuestro estado. Así que ese es un poquito el contexto acerca de Jalisco como la cuna del federalismo. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas de contacto, así como el Twitter. Estamos en @C7-Est Central. Los jueves tenemos a organismos, a asociaciones, así que yo saludo con mucho gusto al maestro Mario Ramos del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Buenas tardes, Begoña, muchas gracias. Saludos al auditorio. Gracias. También saludamos con mucho gusto al doctor Javier Hurtado del Instituto de Estudios del Federalismo, Prisciliano Sánchez. Begoña, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y también saludamos al maestro Miguel Ángel Mendoza, jefe del Bufet Jurídico de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Pues 191 años de la creación, la denominación del Estado de Jalisco como libre soberano y como cuna también del federalismo. Si pudieran ustedes definir en una sola palabra o en un concepto corto, dice el doctor Hurtado, este asunto de Jalisco como cuna del federalismo, ¿qué palabra utilizarían y por qué? Maestro Mario, ¿quiere iniciar? Sí, somos politólogos en una palabra, no pones aprietos, doña. No, claro que sí. Yo diría que, bueno, desde el punto de vista del Estado de Jalisco y en ese año, pues innovador, ¿no? Ok, innovador, muy bien. Tenemos que ir, nos están informando los ingenieros que tenemos que ir a un pequeñísimo corte, una disculpa para nuestra audiencia. Son cuestiones técnicas, regresamos inmediatamente a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Y expresiones. Estación Central, continuamos. Gracias por estar con nosotros en su programa Estación Central. Prácticamente podemos dar inicio a nuestro programa, que ya estamos completos, que ya no tenemos ningún inconveniente, técnicamente hablando. Así que, bienvenidos. Les recuerdo que nuestro tema esta tarde y durante toda la semana es Jalisco como cuna del federalismo. Y usted nos puede hacer llegar sus puntos de vista, sus opiniones a nuestras líneas telefónicas 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Les recuerdo que esta tarde nos acompaña el maestro Mario Ramos del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno. Aquí está con nosotros. También nos acompaña esta tarde el doctor Javier Hurtado del Instituto de Estudios del Federalismo, Prisciliano Sánchez. Y el maestro Miguel Ángel Mendoza, quien es jefe del Bufet Jurídico de la Universidad de Guadalajara. Y antes de irnos al corte, yo les preguntaba en una sola palabra, en un término corto, ¿qué palabra o qué término corto utilizan para definir a Jalisco como cuna del federalismo? El maestro Mario Ramos nos decía innovador. Claro que sí. Vamos a ver qué nos dice el doctor Javier Hurtado. Bueno, quizás dos palabras, ¿no? Bueno, está bien. Pues yo diría visión y determinación, ¿no? Ok, visión y determinación. Ahorita nos explican ampliamente por qué. Sí. Maestro Miguel Ángel, ¿qué palabra? Yo consideraría también la división territorial. Ok. Que es una cuestión ahí geográfica, que nació precisamente para realizar el federalismo. Ok, muy bien. Entonces tenemos innovación, visión y determinación, división territorial. Innovador. Explíquenos a profundidad por qué elige esta palabra, maestro Mario Ramos. Claro que sí, pues estamos hablando de ya casi 2 siglos, ¿no? Es un cambio, una reforma muy importante, de avanzada, ¿no? Innovadora, cómo México ahí adapta su sistema político con una, bueno, ahorita lo decía el doctor, ¿no? Una visión, pero creo que
innovador, ¿no? Incluso respecto a otros estados en ese tiempo, ¿no? Habría que ver qué tanta de esa innovación logró decretarse y si en el transcurso del tiempo se logró consolidar esa idea que en ese momento era muy innovadora, ¿no? Ok, muchas gracias. Doctor Hurtado, usted nos dice visión y determinación. ¿Por qué elige estas palabras? Explícanos. Bueno, porque en 1823, efectivamente ya se había presentado la Constitución de los Estados Unidos, que es un referente obligado en materia de sistema de organización política, de federalismo, un proceso muy exitoso, pero digamos los líderes del federalismo en México pues eran hombres que estaban muy acordes a los cambios y a los signos de la época. Entonces estaban muy compenetrados de las grandes teorías que se discutían en el mundo en aquel momento, unas de las cuales pues era precisamente la doctrina federal, que tuvo pues su caja de resonancia en la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Pero, digamos, esto por lo que tiene que ver con la visión, y la visión también en lo que respecta a la necesidad de mantener unida la nación mexicana, ¿no? Entonces, quienes se pronunciaron por el federalismo y quienes, entre otros, bueno, Jalisco planteó esto, dejaron muy en claro que digamos, la forma como se podía asegurar la unidad de la nación mexicana era a través del sistema federal, porque había quienes sostenían lo contrario, como Fray Servando Teresa de Mier, que decía que no, que nosotros si reproducíamos el federalismo era para tener con nosotros los males que habían querido evitar los estadounidenses, en el sentido de que ellos, estando desunidos, se unieron para defenderse de Inglaterra. Y en cambio nosotros, estando unidos, decía Fray Servando, a través del federalismo nos vamos a separar. Bueno, es interesante, le han llamado la paradoja o la parábola de Fray Servando, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la aseveración contiene y da para reflexionar, ¿sí? Pero digamos que con el correr del tiempo, los hechos le vinieron a dar la razón a los que dijeron que no, que el federalismo no era para desunirnos, sino para mantenernos unidos. Y entonces determinación, ahí lo digo porque Jalisco, junto con otros 4 o 5 estados, dejaron muy en claro. El 16 de junio de 1823, la entonces Intendencia de Guadalajara, su diputación provincial, se declara estado soberano, libre e independiente, y dice muy claro que si no se crea el sistema federal, entonces Jalisco se declara nación independiente. Entonces, detrás de Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala, Querétaro, Zacatecas, se unen y también plantean, si no se establece el sistema federal, nosotros nos vamos y nos declaramos naciones independientes. Esa circunstancia, en el hecho de que ya un poco antes había empezado el desmembramiento de la antigua nación mexicana con la partida de los estados hoy centroamericanos, pues en verdad en aquel entonces el triunvirato que gobernaba este país, pues la verdad se la tenía que pensar 2 veces, porque si ellos se mantenían lo que era Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria en la idea de imponer el sistema unitario o centralista, pues iban a terminar imponiéndolo en unos pocos estados, y pues a lo mejor ahorita Jalisco sería una nación independiente. Exacto. Sí. Entonces digo, eso hay que verlo, y por eso yo digo determinación. Los jaliscienses de aquella época dijeron, si no se establece el sistema federal, nos vamos. ¿Y qué tal que les hubieran dicho, pues váyanse? ¿Qué tal? No. ¿Qué hubiera pasado? Además de ser una nación independiente, pero ¿con qué problemáticas, con qué circunstancias? Yo creo que esto es lo que no se tiene conciencia, muchos jaliscienses no tenemos conciencia. Para bien o para mal, el sistema federal en México existe gracias o a pesar o debido a Jalisco. Claro. Quizás si Jalisco no asume esa posición y esa determinación, a lo mejor existe otro sistema. Claro. O quien lo hubiera asumido cuántos años después. Así es, o a lo mejor ahorita Jalisco no sería un estado de la República Mexicana, sino sería un país como Nicaragua o Costa Rica, qué sé yo. Un pequeño país, claro. Muchas gracias, doctor Hurtado. Maestro Miguel Ángel Mendoza, usted nos dice división territorial. ¿Por qué elige este concepto para definir Jalisco?
Jalisco como cuna del Porque federalismo. cada estado tenía que tener ahí un lugar geográfico para determinar precisamente la extensión superficial del mismo. Basado a eso precisamente para que los entes del gobierno, ya sea gobernadores, diputados y en esos años senadores, supieran exactamente hasta dónde competía el estado, de dónde venía. Y pues de ahí nace también la demarcación representativa. Okay. Entonces por eso yo pienso que también se incluiría ahí también la cuestión geográfica y territorial. Ok. Es importante, es una de las cosas más importantes, la parte geográfica, la parte territorial y mantenerlos. ¿Qué otra cosa es importante a partir del federalismo en México? ¿Por qué es así de importante el federalismo en México, además del territorio? ¿Qué dice, Bueno, doctor Hurtado? yo creo que era la manera, sinceramente, de cómo mantener la unidad en un país tan grande, tan plural y tan diverso. Y a final de cuentas, pues a lo mejor ahí tuvo razón Fray Servando, no lo podríamos asegurar, pero si con sistema federal o sin él se hubiera desmembrado Texas, hubiera empezado el proceso también de desmembramiento de Texas, y después la anexión que hicieron los Estados Unidos de los estados de Arizona, Nuevo México y California. Pero creo yo que a final de cuentas el federalismo sí sirvió para mantener unido lo que quedó de ese enorme imperio mexicano, el antiguo imperio mexicano, la antigua nación mexicana, y quizás si no hubiera sido por eso, pues ahorita seríamos un montón de países, ¿no? Pues como Centroamérica. Como ¿no? Centroamérica, exactamente. Entonces, yo creo que sí, para eso fue importante el sistema federal, y también habrá que decirlo, el federalismo también fue, digamos, una demanda y un recurso que las nacientes oligarquías utilizaron y les convenía, también hay que decirlo. O sea, las oligarquías de la época, pues el sistema federal les caía como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque se mantenían unidos en lo que les convenía para mantenernos de las agresiones del exterior, pero al mismo tiempo tenía cierta autodeterminación y autonomía. Y yo creo que de esta forma se puede explicar el asunto del territorio que dice el maestro Mendoza. Pues vean ustedes el estado de Jalisco, la geografía del estado de Jalisco es una mano, lo que de alguna manera te expresa lo intrincado de los intereses territoriales para configurar los estados. ¿Sí? En cambio, nosotros vemos el mapa de los Estados Unidos, es como una cuadrícula perfecta, como diseñada geométricamente, ¿no? Por un arquitecto. Y en cambio, la geografía, la división político-administrativa de México es terrible. Y de alguna manera eso te expresa los intereses de las oligarquías de aquella época. Pero bueno, en el caso de territorial, en ese entonces eran 28 partidos los que formaban parte de la Intendencia de Guadalajara, y entre ellos, pues lo que hoy es el estado de Colima y el estado de Nayarit. Y habrá que decirlo, una de las primeras acciones que hicieron este triunvirato para debilitar a los federalistas y a Jalisco fue precisamente desmembrarle Colima para quitarle la salida al mar a Guadalajara a través del puerto de Manzanillo, porque era la salida al mar que tenía Jalisco. Colima era de Jalisco, con X. Quitarle poder. Quitarle poder y la salida al mar. Por eso le quitan Colima, por quitarle el puerto de Manzanillo. ¿Cuál es la importancia actual de que hace casi 2 siglos se haya institucionalizado el federalismo y que Jalisco haya sido punta de lanza? La importancia que revierte actualmente a nuestros días, 200 años después. Yo creo que esta división territorial y esta unidad que se logró garantizar y que permanecieran estos grupos territoriales y de personas en una república, permitió también que se crearan órdenes de gobierno, ¿no? Con cierta autonomía, autodeterminación. Si bien es cierto, sabemos que en la práctica el federalismo no ha sido tal como el que ha tenido Estados Unidos, como bien lo comentaba el doctor, de aquí se toma un referente de allá. Pero yo creo que esta división territorial en un estado tan amplio, ¿no? En una extensión territorial y también en población, permitía que hubiera demarcaciones territoriales más pequeñas que tuvieran sus entes de gobierno, ¿no? Y que donde los ciudadanos pudieran elegir sus autoridades, donde hubiera poderes constituidos, a diferencia de una
un Estado unitario, centralista, ¿no? Donde desde el centro se determinan Todo. los jefes de los departamentos, ¿no? Creo que esa sería la importancia, que en demarcaciones pequeñas, territoriales más pequeñas, los ciudadanos pudieran incidir, decidir, pensando todavía actualmente sobre sus gobernantes, ¿no? Ok. 200 años después, ¿cuál es la 200 importancia años. de esto, maestro Miguel Ángel? Como comentaba el doctor Javier, efectivamente se ha conservado el federalismo y se conservó en la época difícil por los tantos intereses del caciquismo. Y también lo que él dice, pues les convenía precisamente a grupos del poder en esos años. Afortunadamente pues se logró, ya ve que fue una lucha permanente entre conservadores y liberales, Sí. que los conservadores, inclusive el jesuita, era jesuita, ¿no? Es Mier. Sí. Él ahí buscaba precisamente, era centralista, él buscaba el centralismo. Y se logró pues que el federalismo era lo más indicado. ¿Por qué? Porque era pues unir a todos los estados en esta cuestión. Como dice, repito lo que dice el doctor, que qué hubiera pasado en México si no se logra el federalismo. Pudiéramos ahí, seríamos muchos países centroamericanos. Porque aquí en México hay, como Guadalajara puede ser más grande que muchos países de Centroamérica. A lo mejor de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras. Entonces eso, pues casi a 200 años, es donde se valora precisamente las gentes con sus ideales, lograr la estabilidad que hemos tenido en el Estado. ¿Se consolidó el federalismo como lo pensaron hace 2 siglos? ¿Sí se consolidó? ¿O era una idea muy concreta, pero en la práctica no se pudo consolidar? Yo ¿Qué creo opina, que doctor Hurtado? el federalismo sigue siendo hasta la fecha una aspiración. ¿Sí? No es una realidad, claro, por supuesto. Yo creo que México es una nación formalmente federal y realmente centralizada. Es decir, hoy en día lo que vivimos, si cabe la expresión, es un federalismo centralizado. Puede sonar a contradicción, pero es eso. Ok. Es un federalismo centralizado. Y nuestra tendencia es a la centralización, no a la descentralización, sino a la centralización. Ok. Entonces el federalismo viene siendo, digamos, una aspiración, algo que queremos ser, pero que no hemos podido ser. En esto también hay que decirlo que paradójicamente los avatares que ha tenido nuestro sistema de organización política, nuestro federalismo, nuestros avances y nuestros retrocesos, hay que decirlo, paradójicamente, salvo quizá rarísimas excepciones, pero han sido todo políticas del gobierno central. Es decir, los avances del federalismo en México no han sido debido a que los estados hayan levantado la voz y hayan exigido o impedido que la federación fuera asumiendo mayores competencias. No, los avances del federalismo en México han sido graciosas centro. concesiones del centro a los estados, como ahora en la federación o el gobierno central, el gobierno nacional, como quieras llamarle, nos quita atribuciones y los estados ni para nada de molestos dicen ni siquiera nada, ni protestan, ni levantan la voz, ni siquiera parpadean. Okay. O sea, si la federación viene y nos dice, prácticamente nos puede llegar a decir, ¿saben qué? Dejan de ser estados, van a ser departamentos. Y Yo se creo que hace. lo aplauden las legislaturas. de Lo los estados. aplauden. Sí. Sí. Más adelante abundamos Y también en este si punto. se quiere, permítame concluir, si se quiere, Sí. como en la época de Don Miguel de la Madrid, que se conoció un gran apoyo y descentralización a los municipios y a los estados, decirles, ahí les van todas estas atribuciones, los estados dirían, bravo, bienvenidas. Y también si les dice, te quito todas esas atribuciones porque eres incapaz de ejercerlas, como es lo que se está diciendo ahorita. Sí, claro, soy incapaz, soy un estúpido, no puedo ejercer atribuciones, quítamelas y ejércelas tú en mi Bienvenido. nombre. Bienvenido. Ok, vamos a nuestro segundo corte. De regreso seguimos platicando acerca de Jalisco como la cuna del federalismo y todo lo que tiene que ver este entramado, la actualidad hace 200 años, etcétera. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, 5 de la tarde con 32 minutos. Estamos hablando de Jalisco como la cuna del federalismo. ¿Qué hubiera sucedido si hace 191 años Jalisco, ahora sí que, como dicen vulgarmente, no se amarra los pantalones y dice o hacemos el federalismo o nos vamos? ¿Qué hubiera sucedido en lo económico, en lo político, en el territorio también? ¿Y dónde estuviéramos parados actualmente, no?
En ese entonces, en ese surgimiento de Jalisco como Estado libre, soberano, independiente, tenía su propio Senado, que es una figura muy interesante. ¿Y cómo funciona? Vamos por dos partes. ¿De qué manera funcionaba ese Senado hace 191 años? ¿Y cómo se vería que actualmente tuviéramos un Senado local o una segunda Cámara? ¿Cómo funcionaba ese Senado? Maestro Miguel Ángel. En esos años funcionaba precisamente con un vicegobernador, que era precisamente el que estaba a cargo de esa Cámara de Senadores. Y ellos tenían precisamente funciones determinadas. Tenían también un término para realizarlo, un periodo determinado para hacerlo, para estar ahí vigentes. Efectivamente, podría ser aquí en Jalisco una nueva figura que debería existir para una Cámara, como en Estados Unidos todavía existe. Hay senadores que son estatales y son federales. Aquí podría ser lo mismo. Sí, sí funcionaría, sí sería viable o sería engrosar burocracia. Si funcionó precisamente en esa época, en la Constitución de 1924, ¿por qué no funcionar aquí y actualmente? Ok. Yo Sí, en ese maestro punto, Mario. sí, en ese punto difiero, digo, dada la experiencia y lo que vemos de nuestros legisladores y la calidad de las legislaturas. Es decir, no veo dónde ni cómo, con una cámara adicional pudiera mejorar la representación o la eficacia legislativa, es decir, que tuviéramos mejores leyes, ¿no? O modificaciones a las leyes. Creo que sería incrementar o crear otra institución, generar más burocracia, y no vería por dónde esto mejoraría, principalmente la representación, ¿no? Tenemos un sistema en el que los partidos están dominando y manejando la política, ¿no? Donde la participación del ciudadano en esas decisiones es prácticamente nula, ¿no? Estas son las decisiones que se toman previo al proceso incluso electoral. Entonces sería una Cámara, digo, o sea, pensando en que fuera el mismo método de elección, ¿no? Creo que no traería un beneficio real, concreto, tangible. Okay. ¿Su punto de vista, doctor Hurtado? Bueno, pues aquí yo tengo otro punto de vista. A ver. Efectivamente, en el siglo XIX existió el Senado. El Senado jalisciense tenía características como de una especie de órgano asesor del gobernador. En Jalisco no era propiamente cámara colegisladora. En 1824 existieron senados realmente en 6 estados de la República. El séptimo estaba previsto, pero decía su constitución que si las condiciones presupuestales lo permitían, que era Tamaulipas, y nunca lo permitieron las condiciones presupuestales. Entonces nunca existió ahí. En los demás estados sí existió. En unos sí era cámara colegisladora y en otros no, era órgano asesor del gobernador, como el caso de Jalisco. Pero aquí lo interesante es que en ese entonces, en el naciente sistema federal, no existía esta tendencia a la homologación, ¿sí? O a la prevalencia de las reglas no escritas. Es decir, no está prohibido en la Constitución que un estado tenga segunda cámara, pero sin embargo es una regla no escrita que no deben de tener segunda cámara. ¿Sí? La Constitución no lo prohíbe. ¿Sí? Así como la Constitución tampoco dice que los periodos de los ayuntamientos deben de ser 3 años. No, la Constitución nada más dice que está prohibida la reelección de los municipios, pero no dice cuánto tiempo deben durar. Es una regla no escrita del sistema político que los presidentes municipales duren 3 años. Ahora ya lo van a poner ligado a la reelección. Sí. ¿Para qué? Para que se ligue con la renovación y la rotación de las élites cuando cambian los diputados. Entonces, en el caso de los senadores no hay nada que lo impida. A mí me van a disculpar los que piensen así, no lo digo por los de la mesa, sino otras personas que piensen así, pero no lo prohíbe la Constitución. Y bueno, ahorita me regreso a esa idea. El asunto es de que yo creo que sí traería beneficios un Senado local. ¿Por qué? Porque yo pienso, con el perdón, que me disculpen los señores diputados, yo pienso que los diputados locales son demasiado bisoños o demasiado populistas. Y yo creo que algo que puede ayudar al proceso legislativo es poner, como dice la palabra senadores, cuyo sistema de elección sea diferente y cuyos requisitos para llegar al cargo sean distintos. Es decir, no a los 21 años, que se ponga como estaba anteriormente, a los 35 años. Y una persona de 35 años piensa diferente que uno de 21. Claro. ¿Sí? Claro. Y una persona que no es electo por el populacho piensa muy distinto a uno que es electo por el populacho. Entonces yo digo que eso le daría mesura y responsabilidad al trabajo legislativo. Además, en el estado de Jalisco, como también todos los estados de la República, tenemos nosotros que los congresos locales están sobrepolitizados.
y las importantísimas funciones que tienen para designar y elegir autoridades, ¿sí? Que van desde elegir magistrados hasta lo que tú quieras, casi elegir un barrendero de un organismo constitucional autónomo, están totalmente politizadas, o por decirlo más bien, partidizadas. Entonces, si nosotros le quitamos gran parte de esas atribuciones, como ocurre actualmente a nivel federal, a la Cámara de Diputados y que las tiene el Senado, y se las pasamos a un Senado local, yo creo que ayudaríamos mucho a que se descontamine la vida política del Estado del sesgo partidista que está presente en el reparto de cuotas a través de los congresos locales. Entonces yo pienso que sí sería bueno. El asunto de los sueldos a mí me parece que es lo de menos, porque junto con esto lo que tiene que hacerse es eliminar diputados. Tenemos diputados de más. Somos Jalisco el único estado en el país que tiene prácticamente el mismo número de diputados de representación proporcional y de mayoría relativa. Yo mandaría a volar fácilmente 14 diputados, me quedaría con una Cámara de 20 diputados de mayoría relativa y 5 de representación proporcional, y me parecen suficientes. Me estoy ahorrando 14 sueldos. Y creo un Senado de 11 miembros y me salgo ahorrando todavía 3 sueldos para los que piensan que nos vamos a hacer pobres con eso. Y yo pienso que los beneficios serían enormes. Perdón, sí, adelante, No. doctor. ¿Ayudaría a tener este sueño del Pues yo creo que federalismo sí. Aterrizado por fin? Yo creo que sí, mira, porque fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos, el asunto de cuánto dura una legislatura, ¿Cuánto dura? Es asunto que resuelven las legislaturas de los estados. Si está particular. permitida o prohibida la reelección, es un asunto que resuelven las legislaturas de los estados, no lo dicta el Congreso Nacional de los Estados Unidos como ocurre en México. El asunto de que si quieren tener Senado local o no, es un asunto de las legislaturas de los estados. A tal grado que nada más ahorita de los 50 estados de la Unión Americana, nada más en uno, que es Nebraska, no existe Senado. ¿Por qué? Porque no quisieron crearlo, claro. No están obligados a tenerlo, pero tampoco tienen prohibido tenerlo. Entonces es asunto interno. Y en México no se prohíbe, pero por una regla no escrita, todo mundo lo asume a pie juntillas que está prohibido. Y no es cierto que está prohibido. Maestro Mario. Yo creo que la clave de la propuesta, de lo que señala el doctor, sería el método de elección, ¿no? Yo estoy pensando que ahora, y lo vemos con los órganos autónomos, ¿no?, donde las decisiones han recaído en las dirigencias de los partidos. Esta reforma o este cambio o esta decisión podría caer de nuevo en las legislaturas, crear el Senado, y si fuera, yo lo estaba partiendo de ver que ellos serían los mismos partidos y se reproducirían, ¿no? Habría que ver el método de elección, ahí está la clave, para que realmente fuera, como dice el doctor, 11 miembros con otro perfil a través de otras vías y garantizar, y que no fueran las cuotas de los partidos los que ocuparan esa cámara. Porque lo vemos en los órganos, ¿no? Que al final se crean órganos de cualquier tipo y son los partidos los que se reparten, y el riesgo que yo observaría es de que si no se establecen otras reglas, fuera el Senado también un espejo, ¿no?, o de las Del cuotas, reparto de del cuotas. reparto de Sí, cuotas, claro. ese sería el riesgo. Yo estoy de acuerdo totalmente con Mario, completamente. Mira, yo he hecho una propuesta en los siguientes términos, completamente de acuerdo. Vamos a ir de esos 11. Ponle tú 5 que fueran electos por el sistema tradicional ese de partidos, votados por los ciudadanos y 3 que sean personas ilustres, destacadas, no necesariamente postuladas por partidos y electas por regiones del estado de Jalisco, por los ayuntamientos, por los regidores de esas regiones, de esos municipios. Y los otros 3, ahí va una propuesta innovadora, que sean electos por los paisanos, que mucho contribuyen, ¿sí?, al sostenimiento de los gastos del Estado. Lo que mandan de remesas cada año corresponde prácticamente al 30% del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco. Y no participan ni con un ápice en la toma de decisiones de su Estado, al cual sostienen. Existen municipios, pueblos y rancherías de este Estado que se sostienen y se mantienen gracias a las remesas que marcan los paisanos. Y a mí me parece un absurdo que no tengan representación y participación en las decisiones políticas del Estado. Su punto de vista. Interesante ese planteamiento que hace el doctor. Oye, en Zacatecas existe el diputado migrante, ¿por qué nosotros no tenemos el senador paisano? Pues sí. Vamos a... Interesante, Sí, perdón, maestro. interesante, efectivamente, ese planteamiento sería novedoso. Ojalá que se concrete. Esperaremos. ¿Qué tan cerca estaríamos de que se concretara pero mira, esta idea? lo importante es lo siguiente. Yo creo que lo importante es que lo veamos más allá del asunto que causa irritación. Yo lo sé, que se cree más burocracia.
No, mira, sí, hay razón, pero vamos quitando diputados de representación proporcional que no sirven para nada. Vamos quitando municipios, son muchísimos regidores, eso corresponde a otra época. Incluso el municipio de Guadalajara, yo te diría, con 11 regidores me parece más que suficiente. ¿Cuántos hay actualmente? Pues son 20, por favor. Y demasiados municipios, ¿no? Hay municipios que no. No, y demasiados municipios. Los municipios que menos tienen 11 regidores, ¿no? Sí. Entonces, oye, son muchísimos, por favor. Al rato va a haber municipios que son más regidores que habitantes. ¿Qué habitantes? Vamos a Por nuestro favor. último corte. De regreso platicamos acerca de Prisciliano Sánchez como primer gobernador del estado de Jalisco. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde están con nosotros el maestro Mario Ramos del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno. También está con nosotros el doctor Javier Hurtado del Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez y el maestro Miguel Ángel Mendoza, quien forma parte él es el jefe, del bufete jurídico de la Universidad de Guadalajara. Vamos entonces a nuestro siguiente corte y regresamos a su programa Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, hablando de Jalisco como cuna del federalismo y del federalismo en sí, con todo lo que implica. Tenemos la llamada de Francisco Jiménez. Él nos dice, no hay que hacer más teoría, esa ya está hecha. Lo que hace falta es dejar de impedir que la sociedad se organice, es dejar de impedir, claro, que la sociedad se organice y hacerle caso, ya que no somos la misma de 1824, en todos los rincones de México existen ideas y ganas de hablar. El federalismo de aquel año fue sustentado por todos los ayuntamientos, naciendo de abajo hacia arriba y ahora está invertido. ¿Algún comentario para la llamada de Francisco Jiménez? No, un saludo, Francisco Jiménez. Muchas gracias por comunicarse. Pues remontándonos 190, 191 años atrás con la figura de Prisciliano Sánchez, importancia de Prisciliano Sánchez como el primer gobernador del naciente estado de Jalisco. ¿Cómo ven? Claro, bueno, yo Maestro Mario Ramos. sí diría que junto con él otros personajes, ¿no? Que decíamos al inicio innovaron o estaban al pendiente de conocer las experiencias en otros lugares, tanto prácticas como teóricas, lo que se estaba gestando en otras partes del mundo, y ellos tuvieron pues la inteligencia, la capacidad de diseñar y de aterrizar esos modelos para nuestro país, ¿no? En una cuestión muy visionaria e innovadora. Yo diría que es una aportación importante y que fue perdiendo fuerza Jalisco en con personajes de esta talla. Okay. Doctor Hurtado. Sí, bueno, don Prisciliano Sánchez nació en Aguacatlán, pero cuando Aguacatlán era parte de Jalisco, murió joven, quizá 46 años, nada más gobernó 2 años el estado, escasos 2 años, porque murió de un padrastro, se le infectó. Y bueno, y tantas pasiones en favor y en contra despertó, que sus restos no se sabe dónde están, porque ya incluso muerto era y perseguido, iban a generarle calamidades los enemigos del federalismo a su tumba. Se sabe más o menos dónde están, no quiero decirlo, pero estuvieron un tiempo, sí, si no, pues capaz de que van otra vez. Todavía, doctor, 200 años después. Bueno, casi. Pero en verdad 200. sí, porque si nosotros vamos al Palacio de Gobierno, ahí dice a un lado donde era el Congreso del Estado, aquí reposaron los restos del ilustre Prisciliano Sánchez, primer gobernador del Estado. Estuvieron ahí unos años, luego lo sacaron, y ahorita nadie sabe dónde están, porque era perseguido incluso ya después de muerto. Bueno, ese señor fue muy preclaro, ¿no? Porque además de haber sido el primer gobernador del estado de Jalisco, pues él publicó el Pacto Federal de Anáhuac el 18 de julio de 1823, y del Pacto Federal de Anáhuac se desprende el Acta Constitutiva de la Federación de enero de 1824 y la Constitución Federal de octubre de 1824, y la primer Constitución de Jalisco de noviembre de 1824. En todos estos acontecimientos, la mano, la pluma y la mente de don Prisciliano Sánchez estuvo presente. México le debe muchísimo a don Prisciliano Sánchez. Pero bueno, quisiera yo más concluir con lo siguiente. Yo pienso que si viviera don Prisciliano Sánchez ahorita, respondería una pregunta que yo quiero hacerme y que me he preguntado. O sea, ¿cuál es el famoso régimen interno
de los estados del que habla el artículo 40, que tú como abogado lo sabes, licenciado. ¿Sí? De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución, dicen que los estados son Sí, la voluntad del así, pueblo. para constituirse y que La ejercen República. su soberanía por medio de los poderes de la Unión, lo que corresponde a la Federación, y por los de los estados lo que corresponde a su régimen interior. ¿Cuál es el régimen interior de los estados? ¿Hasta dónde llega la capacidad de autodeterminación de los estados? Primera. Segunda, en el caso de la distribución de competencias entre órdenes de gobierno, opera el principio que caracteriza la máxima del derecho público, de que lo que no está permitido por la ley, que los funcionarios solamente pueden hacer aquellos que les faculta expresamente la ley. Es lo mismo en el caso de las competencias, es decir, yo necesito como Estado que a mí la Constitución me diga que puedo hacer algo, o basta con que no sea una prohibición para que yo lo asuma. Yo creo que esa es la pregunta de los 64,000 pesos y que no hemos respondido desde 1824. ¿Por qué? Porque somos timoratos quizá, o porque somos enanos mentales y no nos tenemos a plantearnos. O sea, yo pregunto, o sea, los estados pueden asumir atribuciones que la Constitución, si bien no se las da, o necesitan que la Constitución se las dé. Si el 124 dice, todas las facultades que esta Constitución no confiere a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados. No, está desaprovechado. Entonces ¿no? yo creo que es infinito el campo de acción de los estados. Y si no lo han hecho, pues es por, no quiero llamar de alguna palabra o algún adjetivo eso. No, ya dijo algunos adjetivos. Pero entonces con eso nos podemos responder muchísimas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas. Y entonces mientras un estado no tenga pues los arrestos suficientes para decir esto yo lo puedo hacer, que por ejemplo en los Estados Unidos sí se da eso. ¿Sí? Por ejemplo en Estados Unidos nosotros vemos, un estado dice, no, yo voy a regular o reglamentar el asunto de los migrantes. Voy a regular el asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Del uso de la marihuana. De la marihuana. O sea, en Estados Unidos sí se avientan los estados, porque ahí sí existe cultura federalista. En México, ya lo he visto, es rarísimo. El Distrito Federal, que no es estado, el asunto de los matrimonios de personas del mismo sexo. Y así esporádicamente. Pero con esa forma así tan sistemática como se hace en los Estados Unidos no existe. Por ejemplo, el debate de la marihuana. No lo hemos sabido afrontar. Nos vamos por el lado jurídico o por el lado médico. No, señores. El asunto del debate de la marihuana es politológico y tiene que ver con la distribución de competencias. No nos hagamos bolas. La cuestión médica y la cuestión policíaca es otro asunto, eso viene después. En lo esencial, el asunto de la marihuana es un asunto de distribución de competencias y después es médico, policíaco y lo que tú quieras. Pero entonces, como en México no existe esa cultura, pues nadie le entra. Oye, pero pues tenemos 150 años de Y no retraso. aprendemos, o más. ¿No? Sí, Pues claro. digo, comparado con esa Estados cultura Unidos. federalista de Estados Incluso Unidos, decía- que es el modelo. Incluso decía el doctor, si observamos el estado actual del federalismo, podríamos encontrar aspectos que nos indican que hay una regresión incluso, digo, nunca ha dejado de ser centralista en muchos aspectos, ¿no? Los recursos, muchas decisiones, y además de conservar los estados esa uniformidad, ese miedo, no sé, falta de atrevimiento para plantear cuestiones distintas entre los estados, se ve en este momento pues que la federación sigue dominando, ¿no? Bueno, desde el centro. O sea, ¿se está diluyendo el federalismo? ¿Se está diluyendo? ¿Con qué ejemplos estamos yéndonos más hacia hacernos centralistas? Con las nuevas leyes que se están aprobando, precisamente la ley electoral, es una de ellas, la ley fiscal. Entonces vemos que ya hay un centralismo. Han aquí reformado, por ejemplo, la ley de servidores públicos. ¿Para qué? Pues precisamente para buscar la manera de compactarlas con la ley federal del trabajo, que hubo muchas modificaciones al respecto. ¿Qué vemos? Ya un centralismo, ya no federalismo. ¿Por qué? Porque pues el modelo de la Constitución de Estados Unidos, pues no le hemos avanzado, efectivamente nos hemos quedado, es un retroceso en ese aspecto. ¿Sí? Mira, doctor Hurtado. en la actualidad existe un mecanismo muy socorrido que está utilizando el gobierno central para hacerse de atribuciones, expedir una ley general, y está abusando de eso, pero lo está pervirtiendo. Ese no es el camino. Yo estoy seguro que esto que se está dando en México, en los Estados Unidos ya hubiera sido impugnado ante la Corte Constitucional, ante la Suprema Corte. Lo hubieran brincado. Pero en México nadie dice nada. La forma como se están publicando y expidiendo leyes generales no es como debe de ser, no se está haciendo como debe ser
No es este el espacio, Begoña, porque ya se nos va el tiempo, pero lo anoto simplemente para que la población esté alerta. Lo digo así sencillamente. Las leyes generales se establecen en un artículo transitorio que el Poder Revisor de la Constitución ordena al Congreso de la Unión que expida una ley que tendrá la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno y que será válida en todo el territorio nacional, pero no es una facultad que tenga en sí misma el Congreso de la Unión para expedir leyes generales, por favor, como por ejemplo ahorita en el 73 le pusieron expedir una ley general de partidos políticos, una ley general de instituciones y procedimientos electorales. Y así ha habido otras que han expedido. Si nosotros observamos la historia de las leyes generales, se ha abusado de ella últimamente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que lo nacional, o sea, ahora para centralizar, el concepto que se utiliza es nacionalizar. Yo convierto una cosa en nacional y al convertirla en nacional ya se convierte en sinónimo de federal. ¿Sí? Sí. Antes era pues federal, ¿no? Ahora ya es convertirlo en nacional. Entonces, o expedir una ley general de lo que quieras. Y ahí viene la amenaza ya, va a venir una ley general de aguas, va a venir una ley general de catastros municipales y de registros públicos estatales. Imagínate nomás. O sea, la federación nos está diciendo, estados son incapaces ustedes de poder administrar sus registros públicos estatales y municipios son incapaces de cobrar el impuesto predial y de administrar su catastro. Ahí les va una ley general, en todo el país todos van a estar parejitos, homologaditos y van a hacer lo que yo diga. Eso es lo que se está haciendo. Ok, ¿eso es bueno, es malo ya para concluir? Pues mira, yo creo que si lo vemos por sus resultados, a lo mejor puede resultar entendible de que digas tú, vamos a conseguir estos fines, vamos a buscar estos fines. A lo mejor podría ser justificable, pero lo que yo sí digo es que eso no es correcto que se esté haciendo, porque está violentando lo que la propia Constitución establece y porque le estás quitando atribuciones que en esencia le pertenecen a los estados y a los municipios. Sí, yo diría eso, que si vemos la experiencia de los gobiernos municipales y estatales, claro que nos quedan a deber, ¿no? No han ejercido bien las facultades, no han sido eficaces y la población podría pensar, bueno, pues tampoco son gobiernos que estén haciendo bien la tarea, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, se justificaría, sin embargo, bueno, yo creo que la medida sería fortalecerlos, hacer las reformas para que todas estas cuestiones que no están funcionando funcionen con estos órdenes, ¿no? Respetando los órdenes. Y no quitándoles atribuciones. No quitando atribuciones. Romperían precisamente lo establecido ahí en la Constitución respecto pues a las atribuciones de los municipios. Entonces con base en eso pues todos nos vamos a dejar ahí que ellos elijan y nos digan cómo realizarlo. Cuando se supone precisamente que era precisamente esa cuestión del federalismo, que cada estado tuviera su representación para poder realizar y expedir leyes y hacer todo lo necesario para ello. ¿Qué va a suceder entonces? Así como en el caso concreto que pone también. Ellos van a buscar ahí las tablas de los valores para fijar ahí el valor del impuesto predial. Pues se supone que el Estado es el que le corresponde. Vamos a ver qué sucede. Es el que le corresponde. Claro, claro. Muchas gracias por habernos acompañado en Estación Central. Gracias, gracias, maestro Begoña. Ramos. Gracias, doctor Javier Hurtado. Gracias, maestro Miguel Ángel Mendoza. Que nos invitaron. Al contrario, muchas gracias. Mañana los esperamos en punto de las 5 de la tarde. Vienen los periodistas a hablar de todos estos puntos del federalismo, actualmente cómo estamos. Y bueno, he de decir que se ha coincidido durante toda la semana acerca de fortalecer a los ayuntamientos. Ese ha sido un hilo que han coincidido pues prácticamente todos nuestros invitados. Así que, a ver, mañana nuestros periodistas que nos comentan. Muchas gracias por haber venido a Estación Central. Gracias. Mañana 5 de la tarde lo esperamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.